Hola, bienvenidos a este canal, bienvenidos al Laberinto de Europa. Me llamo Eduard Serra y hoy estamos a 29 de julio del 2025. Bueno, hasta ahora he estado publicando, además de otros vídeos, he estado publicando unos vídeos dedicados al estudio de la filosofía de Schiller, concretamente las cartas de la educación estética del hombre, y creo que ya he terminado con este tema y ahora voy a empezar pues otra serie de vídeos dedicados a presentar un libro que publiqué hace años que se llama Nación, Nacionalismo y Relato Histórico y que está disponible en Amazon. Bueno, pues así, gracias a este libro que utilizaremos como guía, pues podremos ir comprendiendo los fundamentos de lo que es el nacionalismo, partiendo de otras ideas previas y más generales, como son las ideas de sistemas de creencias. El nacionalismo, evidentemente, es un sistema de creencias, las ideas de cultura, las ideas de civilización, las ideas de sociedad, las ideas de comunidad, etcétera. Sí, todos estos elementos nos ayudarán a entender el nacionalismo y a adentrarnos en ese misterioso y mítico mundo. Bueno, de hecho, ya había empezado a presentar el libro en otros vídeos, pero considero que esta presentación no estaba lo suficientemente bien diseñada. Así que considero que se debe partir de las ideas más fundamentales. Por ejemplo, empezaré con la idea de caras de la realidad, después seguiré con la idea de sistemas de creencias. El nacionalismo, como he dicho, es un sistema de creencias. Después seguiré con otra idea y después así iremos levantando primero los cimientos, después la primera planta, después la segunda, después la tercera, etcétera. Y así seguiremos pues este plan. En todo caso, esto no significa que los vídeos de presentación que se han publicado antes ya queden invalidados. Pues no es así, porque en sí mismos considero que son autosuficientes y que las ideas que presentan pues ya están lo suficientemente bien explicadas, aunque se pueda discrepar de ellas, y que por este motivo pues considero que deben continuar en el canal y que se deben mantener porque considero que son válidos. Esta es una cuestión. Bueno, afortunadamente para hacer la presentación del libro, para ir publicando los vídeos de presentación del libro, pues ya tengo un guión hecho. Y el guión es el propio libro, así que de alguna forma el índice ya está un poco redactado. Pero también me doy cuenta que las necesidades de un medio audiovisual no son las mismas necesidades de un medio escrito, de un libro, y que por ello, pues este índice pues tiene de alguna forma que reformularse, tiene que hacerse un poco distinto, ya que veo, por ejemplo, que no puedo empezar el libro de la misma forma que de empezar los vídeos o al revés. Y por lo tanto, he de decir que el libro, aunque sirva de índice, pues no será el mismo índice que el que voy a seguir en los vídeos. También he de decir que me he dado cuenta que el último vídeo que hice, el de Friedrich Schiller, dura hora y media y que quizá para un medio como YouTube, pues aunque la gente no tiene por qué verlo todo de corrido, o sea, no lo puede ver perfectamente dos veces, pero todavía sí considero que cuando vea que el vídeo tiene una duración excesiva, pues lo voy a cortar y lo seguiré en otro vídeo distinto. Así que procuraré que cada vídeo no supere la hora, y esto es otra de las cuestiones que se han de tener presentes, de manera que uno de los temas puede empezar a presentarse en un vídeo y acabar de presentarse en otro vídeo posterior, aunque también procuraré que no se rebasen los dos vídeos para cada tema. Bueno, pues para empezar,
Empezaré con la primera de las hipótesis, que en el libro era la tercera, pero considero que si empezamos por ella, pues todo será más fácil de entender a posteriori. Así, esta hipótesis se llama, o teoría, digámoslo como quiera, de una forma más laxa, la podemos llamar teoría, pues se llama las caras de la realidad. Las caras de la realidad considera que, bueno, que la realidad se despliega en innumerables y no sabemos si infinitas dimensiones, de manera que no se puede comprender desde una sola ideología, filosofía, religión y cultura. Así, esta idea parte de una idea de Herbert anterior, que es la de que consideraba que cada lengua y cada forma de cultura era una forma de acceso a la divinidad. Yo no digo divinidad porque soy ateo, pero digo a la realidad. Y cada vez que un sistema de cultura y una lengua se pierde, pues se pierde este acceso a la comprensión de la realidad. O sea, se pierde un vehículo válido para transitar por determinada dimensión de la realidad. Esto por un lado. Este criterio, de alguna forma, puede hacernos pensar que estamos ante una concepción relativista de la verdad o de la realidad. Que la realidad, aunque tiene muchas dimensiones, muchas esferas, y se puede uno acercar a ella desde muchos sistemas de creencias, desde muchas culturas, desde muchas perspectivas, pues entonces, pues todo es relativo, pero no. Aquí se trata de que la realidad misma tiene ante todo una condición dominante. Esta idea está extraída de Zubiri, y esa condición dominante, de alguna forma, se ramifica y se superpone sobre todas las demás esferas y ámbitos de la realidad y todas las dimensiones de la realidad. O sea, que la realidad se puede desplegar en muchas dimensiones, pero a su vez estas dimensiones también tendrán un carácter objetivo. Eso quiere decir que no todo será siempre como nos gusta. Bueno, y se me olvidaba. Y también quiere decir que aunque podamos modificar esta realidad, ya que como formamos parte de esa realidad también tenemos nuestra propia condición dominante, pues eso, aunque podamos modificar esa realidad, esas modificaciones siempre se tendrán que hacer de acuerdo a unas determinadas reglas, y esas reglas nos la impone la misma realidad. O sea que para modificar la realidad y para llevar nuestros proyectos adelante en nuestra realidad, hemos de ser conscientes y comprender la realidad para ver qué reglas debemos aplicar a la hora de cambiarlas. Bueno, la idea de mapas de la realidad, creo que conviene decirlo, la extrapolé de los textos de Anthony de Smith, que es un teórico del nacionalismo y que defiende, quizá de una forma crítica, pero defiende el nacionalismo étnico, que por lo tanto pues debo tomar esta referencia, debo explicitar esta referencia, aunque en su caso apenas la utiliza, o no la utiliza a la misma medida que yo, porque para mí, en tanto que me ayuda a desarrollar todos mis trabajos, lo utilizo de una forma más sistemática. Bueno, así hemos de entender que de la misma forma que pueden existir una gran cantidad de sistemas de creencias, y cuando hablo de sistemas de creencias no me refiero solamente a religión, me refiero a ideologías, a filosofías, también a religión, por supuesto, a teorías científicas, a culturas, a sistemas míticos que pueden aproximarnos a la realidad de una forma válida, desde una comprensión válida de la realidad, o sea, aportando verdades sobre la misma. También pueden existir un gran número de ideologías y de sistemas de creencia que pueden ser falsos, o sea, que nos pueden de alguna forma trazar mapas falsos de la realidad. Esa idea de los mapas de la realidad también la he de explicar, porque nos puede ayudar mucho a entender todo lo que se está haciendo aquí. Pero bueno, esta idea de los mapas de la realidad ya la dejaré para un poco más adelante. Otra idea que hay que tener presente es que los sistemas de creencias no tienen por qué ser en su totalidad falsos o en su totalidad verdaderos.
Hay sistemas de creencias que pueden tener creencias verdaderas, pero también pueden tener creencias que sean falsas o incorrectas. Así, también en este sentido podemos entender que pueden haber sistemas de creencias que serán más válidos, que tendrán más validez que otros. Aquí entendiendo validez como en el grado de aproximación certera que tienen la realidad. O sea, que un sistema de creencias que tiene más ideas verdaderas que otro que tenga menos, pues será un sistema de creencias más válido. Esto no quiere decir, en definitiva, que las ideas del sistema de creencias menos válido, las ideas verdaderas del sistema de creencias menos válido, no puedan ser valiosas. A lo mejor son más valiosas que muchas de las creencias de los sistemas de creencias teóricamente más válidos. Pero bueno, esto de alguna forma, establecer comparaciones en este sentido, sí que puede ser un poco difícil, pero básicamente la idea es esta: no todos los sistemas de creencias son igual de válidos. De la misma forma, también hay que entender que hay sistemas de creencias, en consecuencia con lo que se ha dicho en el punto anterior, que serán totalmente inválidos en tanto que nos dan mapas de la realidad falsos, o sea que nos indican caminos que son falsos y que están completamente diseñadas de forma consciente e inconsciente para que nos perdamos en la vida y no obtengamos pues los resultados que se deben obtener o que deseamos obtener. Otra cosa que no debe llevarnos a engaño es pensar que los sistemas racionales o supuestamente racionales son más válidos como un sistema mítico. A lo mejor en un lenguaje mítico, en un sentido mítico, pues un sistema mítico pues puede contener más verdades que un sistema racional. Esto aquí hay que también entrar en otro elemento que también se debe abordar un poco más tarde, que es el de la idea de la razón como composición de la validez y de la verdad. O sea, para que una idea sea realmente racional, por un lado, ha de tener una estructura lógica válida, y por otro lado, desde el punto de vista epistemológico, ha de contener verdades. Pero bueno, pueden darse sistemas de pensamiento supuestamente racionales que pueden ser válidos, desde el punto de vista lógico, pero totalmente inválidos desde el punto de vista epistemológico. O sea que puedes ir obteniendo consecuencias a partir de supuestas verdades que no son tan verdades. O sea que a partir de mentiras puedes construir un discurso lógico. Así, de alguna forma, hay que entender que no todo discurso es supuestamente racional, y entiendo racional como aquel que parte o que tiene pretensión de crearse de una forma lógica, válida desde un punto de vista lógico, y verdadero desde un punto de vista epistemológico, aunque nos equivoquemos. Pero bueno, esta es otra consideración que debe hacerse. No siempre todo lo supuestamente racional es más válido que lo supuestamente mitológico o religioso. Pues así, en este sentido, pues podríamos decir que estos supuestos discursos racionales pues estarían, a lo mejor tienen un caparazón válido, pero están llenos de carne, que sería la verdad. Pero sería, en este caso, esa carne estaría podrida. O sea, la mentira, por decirlo así, es una verdad podrida en este sentido. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración, y es que doy primacía siempre al discurso racional sobre el discurso mítico, en el sentido de acceder a las verdades. Aunque se necesiten los discursos míticos son necesarios por la vida. Cuando un discurso mítico entra en contradicción con un discurso racional en el sentido que he dicho en los apartados anteriores, entonces este discurso mítico debe desecharse como inválido o como falso. En todo caso,
quiero repetir. No estoy invalidando los discursos míticos a priori, sino una prueba a posteriori de un discurso mítico sería el de someterla a un análisis racional. Y de acuerdo con ese análisis racional, pues deberíamos poder saber si este discurso mítico es válido o no. Bueno, pues en consecuencia de todo lo que he explicado hasta ahora, hago una distinción entre validez y respetabilidad. Aquí no utilizo el término validez en el mismo sentido que lo emplearían los lógicos y en el que lo he empleado antes, sino que tiene un sentido más general. Así, un sistema de creencias sería absolutamente válido cuando todas sus creencias fueran verdaderas. Realmente no creo que exista ningún sistema de creencias que sea absolutamente válido, aunque bien pudiera ser. Pero bueno, esto no es la cuestión. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es que otro sistema de creencias puede ser menos válido en tanto que tiene menos creencias verdaderas. Pero esto no significa que este sistema de creencias no deba ser respetado. Al contrario, todo sistema debe ser respetado, todo sistema de creencias debe ser respetado, porque en primer lugar nunca sabemos si nosotros estamos en posesión de la verdad de forma absoluta. Y por otro lado, porque la verdad no puede ser impuesta a golpe de martillo. O sea, no podemos ir allí imponiendo como excusa imperialista, pues diciendo, no, tú tienes un sistema de creencias absurda y por lo tanto, pues tu sistema de creencias debe ser borrado del mapa y te imponemos el nuestro. No, esta no es la manera de hacer que las creencias pues se transmitan, y un sistema de creencias debe ser respetado, y la evolución de los pueblos y de sus creencias tiene que ser producto del aprendizaje y de su misma evolución, no de una imposición cultural. Otra cuestión importante aquí que cabe considerar es que un pueblo tenga un sistema de creencias menos válido que otro pueblo no quiere decir que moralmente el pueblo que tenga ese sistema de creencias más válido sea moralmente superior. De hecho, puede ser lo contrario. Puede tener un conocimiento más estricto de la realidad, pero moralmente no comportarse como debiera. O sea, por ejemplo, utilizar su conocimiento de las ciencias y de la tecnología y de la realidad para subyugar y someter un pueblo y explotarlo. Pues evidentemente el sistema de creencias del pueblo colonizador en este sentido sería más válido en relación a su conocimiento de la realidad, pero menos válido moralmente. Esto es otra cuestión que se debe tener en cuenta. En todo caso, aquí también cabe tener en cuenta que hay pues sistemas de creencias como los que se encontraron pues dos españoles. Esto lo cuenta perfectamente Santiago Armesilla, pues con lo que se encontraron los españoles en Sudamérica, con pueblos en los que el canibalismo estaba altamente extendido. Incluso había mercados donde se vendían bebés, se secuestraban mujeres para dejarlas embarazadas y después consumir la carne de los hijos. E incluso esas mujeres, cuando llegan a cierta edad, pues también podía ser consumida. Pues claro, en este sentido, pues Santiago Armesilla dice que, bueno, se pregunta, ¿debían los españoles dejar la realidad así? Pues en este caso tengo que darle la razón a Armesilla, y considero que no deberían dejar las cosas así. De hecho, los españoles pudieron conquistar América porque tuvieron la ayuda de muchos pueblos que participaron ellos también en la conquista, precisamente para luchar contra esa opresión tan brutal y salvaje a la que les sometían pues determinados imperios. Una cuestión es que también que habían imperios como el Inca, eso también lo explica Armesilla, que trataron de luchar contra el canibalismo, aunque no lo consiguieron. En este sentido, en los
en los puntos 1, 2 y 3 ya los he explicado. Pues en este sentido, en el punto 4 explico que cualquier elemento cultural utilizado para reificar sujetos, esclavizándolos, por ejemplo, o convirtiéndolos en objetos de consumo para caníbales, pues es inmediatamente inválido, ya que convierte un sujeto, o sea, las personas que son sujetos, en objetos. O sea, los convertimos, al decir reificar, quiere decir que convertimos los objetos en mercancías, en cosas. Así que hay que tener en cuenta que no es lo mismo un ente que confiere sentido a la vida, como son las personas, a entes a los cuales le conferimos sentido, como son las cosas. Y esto pues va de forma acorde a lo que he explicado antes sobre el canibalismo. Bueno, pues en consecuencia de lo que se ha hablado en relación con la respetabilidad y la validez y de la inadmisibilidad de imponer la verdad a la fuerza, de imponer la verdad de conocimiento a la fuerza, pues hay que considerar que cualquier pueblo, cualquier cultura, cualquier persona tiene el derecho a rechazar cualquier idea, cualquier sistema de pensamiento, cualquier sistema de cultura que considere inválida o que considere que le puede ser perjudicial. En este sentido, pues aquí hay una especie de crítica a lo que es la idea actual de multiculturalismo, en el que tenemos que aceptar cualquier cosa que nos llegue de fuera. Y aquí lo que se dice, en todo caso, es que todos los pueblos y todas las personas tienen que estar dispuestos a aprender y aceptar cualquier importación cultural que venga de fuera, pero esto lo ha de hacer de una forma crítica, no de una forma crítica, de manera que siempre puede aceptar una importación cultural externa, pero se ha de hacer de forma crítica y siempre que se considere que esto puede aportar una mejora positiva a su vida y a sus sistemas de creencias, y una mejora también a su comprensión de la realidad. Otra cuestión que aquí tengo en cuenta en el punto 6, que aunque pensemos que nuestra civilización tecnificada y con un alto desarrollo de la ciencia puede tener más validez que una a lo mejor más antigua, pues esto también deberíamos de alguna forma relativizarlos, porque por ejemplo, aquí lo hablo por ejemplo de cultura medieval, que podía estar más próxima a ciertas verdades, por ejemplo a tener vínculos más directos con la naturaleza, o incluso una cultura todavía más primitiva con vínculos más próximos a la naturaleza, podía estar más cercana a verdades fundamentales que a las propias sociedades modernas, ya que pueden estar todavía, precisamente a causa de la ciencia y la técnica, todavía más lejos o mucho más lejos de las verdades fundamentales de la vida que una cultura que se supone primitiva. Pero en todo caso esto ya se vería. Y siempre hay que acordar que aquí doy primacía al análisis racional de esos sistemas de cultura. En este sentido, creo que la modernidad, la civilización moderna, debe hacer un esfuerzo por aproximarse, pues quizá intentar aproximarse y comprender pues muchas verdades fundamentales que quizás se han perdido por el camino en el desarrollo de la civilización. En este sentido, los teóricos de la etnoecología, Víctor Toledo, Barrera Bassols o Leticia Duran, por ejemplo, nos dicen que hemos perdido pues un contacto con nuestro pasado, con nuestra tradición y con la naturaleza, y que sería misión de la modernidad de la ciencia pues intentar repensar y reconectar
pues con esto, tanto con la naturaleza como nuestro pasado, aunque esto debe hacerse desde parámetros modernos y desde criterios racionales. Pero bueno, en todo caso, considero que es necesario que se haga este esfuerzo de la modernidad para recuperar sus raíces, para poder también crear una estabilidad social y una buena identidad social que en muchos casos considero que se está perdiendo. Por último, también considero que una nación que las naciones deben ser protegidas como sistemas de cultura y de identidad, ya que estos sistemas de cultura y de identidad tienen tanto derecho a subsistir y a ser protegidos como las culturas indígenas o como las especies naturales, por decirlo así. Además, también considero que el nacionalismo puede ser un criterio de reconexión con las tradiciones y con la naturaleza, aunque esta reconexión con las tradiciones y la naturaleza deben de reformularse desde criterios modernos y racionales. No puede ser el mismo tipo de conexión en un sentido reaccionario, tal como pretendían quizá algunos criterios supuestamente nacionalistas absolutamente reaccionarios. O sea, que se trataría de volver al pasado. No se trataría aquí de volver al pasado, sino a ser conscientes de que tenemos estas raíces en el pasado y que de alguna forma las debemos repensar para recuperarlas y conectarnos con ellas. No que volvamos al pasado, sino que debemos recuperar esta conexión con nuestro pasado y con la naturaleza. Esto sería un nacionalismo en este sentido bien entendido y moderno. Así que considero que debo insistir. Una cosa muy distinta es considerar que se debe recuperar el pasado, y otra cosa muy distinta es ser conscientes de que tenemos nuestras raíces con el pasado y con la naturaleza, y que no nos podemos entender si no somos conscientes de estas raíces culturales, de estas tradiciones, y que somos también productos de la naturaleza. O sea, que quede claro este punto. No se trata de un criterio reaccionario, sino de una conexión desde criterios modernos con nuestro pasado y con la naturaleza. Que quede este punto bien claro. Bueno, pues sobre esta cuestión de las caras de la realidad hablo en otro libro, bueno, en dos libros, pero quizá en el que está más desarrollado es en los procesos históricos. Está en la versión Kindle de Amazon, y bueno, y básicamente lo mismo que he explicado con ejemplos y más desarrollado. Y también hablo de una cosa de la que no he hablado antes, que hablo de los sistemas de cultura parasitarios. Los sistemas de cultura parasitarios son aquellos que solo podrían existir pues a consta de parasitar otros sistemas de cultura productivos. Por ejemplo, las mafias. Las mafias solo pueden existir pues a costa de estar chupando la sangre de las sociedades. Sin estas sociedades, que serían productivas, que producirían bienes de forma positiva, pues estas mafias no podrían existir, estos sistemas de cultura. Por lo tanto, estos se consideran sistemas de cultura parasitarios. Esto por un lado. También hablo del derecho de las personas y de las sociedades a aceptar aquellos criterios culturales y aquellas ideas y aquellas influencias que pueden resultar positivas para su crecimiento, y rechazar aquellas que por lo contrario pueden ser nocivas. Hablo de respetabilidad y validez, y también voy poniendo ejemplos. Y aquí también explico lo que es la idea de mapas de la realidad. O sea, que básicamente, y voy poniendo diferentes ejemplos, y básicamente esto lo desarrollo en 20 páginas, o sea que está un poco más extendido. En todo caso, considero que de momento ya es todo, y creo que en el próximo capítulo de esta explicación de nacionalismo y relato histórico, pues quizás sea conveniente que hable de la idea de los mapas de la realidad. Creo que puedo hacerlo de una forma un poco
un poco más breve y que se entienda. En fin. Bueno, pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de dimensiones o de ámbitos o de caras de la realidad? Pues bueno, cuando hablamos de las caras de la realidad, hablamos de los diferentes aspectos en los que se despliega la realidad. Pues la realidad se despliega primero en unas determinadas condiciones físicas, en unas determinadas condiciones químicas, en unas determinadas condiciones biológicas, en unas determinadas condiciones sociales, en unas determinadas condiciones económicas, en unas determinadas condiciones ecológicas, y todos estos forman ámbitos de la realidad. O sea que para aproximarnos a estos ámbitos, pues necesitamos los sistemas de creencia adecuados que nos permiten entenderlo. Así, por ejemplo, el marxismo nos explica un poco, nos da a entender, nos revela pues determinados aspectos de la realidad, como son la lucha de clases. El materialismo pues nos habla de la importancia de los aspectos materiales en el desarrollo de las sociedades. Pero bueno, una perspectiva de valores, en tanto que los valores son las metas de los hombres, pues una perspectiva de valores nos puede ayudar a entender las creencias y a comprender cuáles son las expectativas y cuáles son los anhelos de las sociedades, que a su vez se complementan, y estas diferentes disciplinas se complementan. El liberalismo, por ejemplo, nos habla del valor del individuo como tal. El comunitarismo pues nos dice del valor de la comunidad como unidad orgánica de ese valor, a un tiempo que no menosprecia el valor del individuo. Y así sucesivamente. Pero esto no es todo, porque a su vez cada cultura, cada civilización, cada pueblo, incluso cada nación, pues puede aproximarse a la realidad de cada manera y percibir diferentes aspectos de ella. Por ejemplo, pues una civilización más materialista pues no tendrá en cuenta pues tanto los aspectos espirituales, no se acerca a la realidad teniendo en cuenta la dimensión espiritual de esa realidad. De alguna forma será menos consciente de ese carácter dominante de la realidad. Estos son los problemas que en este caso tenemos hoy en día, y que en cierta medida han posibilitado la apariencia de determinadas ideologías pues muy subjetivistas, como por ejemplo ese nuevo feminismo que ha aparecido ahora. Por otro lado, existen pueblos ya más basados en criterios espirituales y que están más arraigados, que tienen más arraigados criterios espirituales y religiosos, y esos quizás son más conscientes de la condición dominante de la realidad, y a su vez cada pueblo puede aproximarse a esa condición dominante de una forma distinta. Por ejemplo, las culturas monoteístas pues según su vida tienen un grado máximo de abstracción y captan el carácter dominante de la realidad en cuanto tal. O sea, y en este sentido pues los pueblos politeístas, las culturas politeístas, pues perciben el carácter dominante de la realidad a través de todos los ámbitos. Pues lo perciben en las fuentes, en los bosques, en la naturaleza, en las tormentas, lo perciben en la vida religiosa, en la vida política y en la familia. Bueno, aquí yo no estoy de acuerdo en dar ningún criterio de superioridad a las religiones monoteístas, considerando que tienen un mayor grado de abstracción, porque las civilizaciones politeístas o las culturas politeístas no dejan de tener un sentido holístico de la vida y un sentido holístico de la dimensión soledad de la existencia. Por otro lado, Michael Walzer también nos habla de las diferentes esferas de la vida. Nos habla de la esfera económica, de la esfera familiar, de la esfera política, de la esfera deportiva, de todos los ámbitos, y considera pues que se producen injusticias cuando una esfera interviene en otra esfera aplicando criterios de justicia que son ajenos a otra esfera. Bueno, en este caso yo no sé si Walzer tiene razón, creo que algo de razón tiene, pero en todo caso esto también nos indica que la propia vida social pues también se despliega en esferas,
y los criterios de justicia que se aplican en este sentido en el ámbito empresarial, pues, o en el ámbito militar no puede ser el mismo que en el ámbito civil, y así respectivamente. Y así que se necesitan pues diferentes tipos de sistemas de creencias y incluso diferentes tipos de sistemas de valores específicos para cada ámbito de la realidad. Y que conste que siempre me mantengo en el criterio de que al final todo ha de mantenerse en un sentido holístico, que todo ha de tener un sentido como conjunto, porque si no, ninguna de estas esferas tendría sentido en sí misma. Y esto también, pues, creo que lo mantiene Walser. Así en general podríamos comparar la realidad como una especie de cordillera, y cada cresta sería un ámbito de esa realidad y cada valle sería otro ámbito, y a lo mejor en un valle pues corren ríos y eso es un valle muy fértil, y en otro valle no corre ningún río, llueve poco y ese valle es muy seco, y eso determinará también a su vez que los sistemas de cultura de cada valle pues sean distintos, ya que tienen necesidades distintas, y así de alguna forma esos sistemas de cultura responderán también al medio material en el que están, y a partir de ahí también construirán sus valores y podrán introducir cambios en ese valle, y así respectivamente. Así la realidad podemos entenderla como una especie de diagrama de árbol que se va desplegando en diferentes ramas, y cada rama pues genera otra, y cada otra rama genera otra, y así, por ejemplo, pues una civilización se despliega en sistemas de cultura menores que podríamos considerar, por ejemplo, las naciones, y las naciones se despliegan en culturas regionales, y así sucesivamente, y cada región y cada barrio pues genera su propia subcultura, y incluso dentro de cada tipo de barrio, pues atendiendo cada colectivo, pues desplegará su propio sistema de cultura adecuado a la dimensión de la realidad a la que están transitando. Pues esto es básicamente la idea, y ya no quiero extenderme más porque al final esa misma idea que aquí describimos de forma general ya se irá desplegando a medida que vayamos abordando pues los demás aspectos de los que se hablan en el libro que aquí se presenta. Bueno, en general, más que hablar de un diagrama de árbol, considero que la cultura es más que una especie de... Es algo más complejo. O sea, todo ese desarrollo y despliegue de la cultura en diferentes ramas se parecería más a una estructura fractal, considero, que a un diagrama de árbol, que a su vez también podría ser fractal. Pero bueno, básicamente esto es una cuestión más compleja, pero que se abordará más adelante. Y como conclusión podemos decir, pues básicamente lo que se ha dicho, pues que la realidad se despliega en determinados ámbitos. En determinados ámbitos se despliega pues en su dimensión natural, se despliega en su dimensión social, se despliega en dimensiones culturales, se despliega en el ámbito de lo humano, se despliega en el ámbito del mundo animal, se despliega en el ámbito del mundo geológico, se despliega en el ámbito del mundo cosmológico, y a su vez lo humano pues se despliega en otros ámbitos, y atendiendo las necesidades y a su propio desarrollo vital, pues cada forma de cultura pues ha desarrollado sus propios criterios de aproximarse a la realidad y de percibir cosas de la realidad que a lo mejor otra cultura pues no ha percibido. O sea, porque esa cultura tiene los conceptos adecuados para percibir esa parte de la realidad que aparece en otra. Pues por ejemplo, ya he dicho que para el marxismo pues percibe un fenómeno de la realidad que es la lucha de clases, pero se pierde de vista a otros. Sin embargo, existen otras ideologías en las cuales la lucha de clases pues casi pasa desapercibido, tiene menos importancia. En el caso del nacionalismo, pues considera que no tiene que haber contradicción de clases, y también puede percibir que al final eso de acabar con las clases sociales pues puede ser una quimera, de manera que se deberían buscar criterios de justicia
pues que partiendo de esa realidad, de la imposibilidad de la eliminación de determinados tipos de clases sociales, pues se debe crear un criterio de justicia, pues partiendo precisamente de esa realidad. Bueno, pues eso es todo. Ahora solo queda despedirme y desear lo mejor a todo el mundo, vea o no vea el contenido del Laberinto de Europa. Saludos y hasta la próxima.